Dios me lo bendiga a todos ustedes. Muy buenas tardes. Aquí desde mi hogar, juntamente con ustedes, con el único propósito de hablar la palabra de Dios. En estos días tan peligrosos, y doy gracias a Dios por esta etapa en la que estamos viviendo, son tiempos de mucha reflexión, de mucho autoanálisis personal, porque al último, cada uno va a estar delante de Dios, dando cuenta de sus obras. Entonces es muy importante hacer un autoanálisis personal. El apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5 dice que nos examinésemos a nosotros mismos. Jesús lo dijo de otra manera. Dijo, no mires la paja del ojo de tu hermano si no has visto la viga que tú tienes primero. Entonces está hablando que nos analicemos nosotros cómo estamos delante de Dios, cómo está nuestra vida, si en verdad está siendo bendecida por la palabra de Dios. En Lucas capítulo 18 habla Jesús una parábola sobre la oración. Y la oración tiene mucho que ver con la vida personal. Pues yo no puedo hablar de alguien si previamente no lo conozco en verdad cómo es esa persona. Podemos hablar de alguien y podemos fallar muchas veces, pero no hay nada mejor que conocer muy bien el asunto, indagarse muy bien el asunto para poder tener una perspectiva de esa persona. En la oración es muy importante aprender a orar y llevar una vida de oración porque ella nos enseña y nos hace ver nuestra condición delante de Dios y cuáles son los propósitos de Dios para con uno mismo. Y en Lucas 18 dice, Jesús le refirió también una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí hay unos puntos muy importantes. La necesidad. Hermano, amigo, es muy necesario tener un trabajo. Porque si no tenemos un trabajo, ¿cómo vivimos si no podemos gastar en nada porque no tenemos un trabajo? Entonces, si queremos gastar en algo, tenemos que tener efectivo, economía, dinero. Y para conseguir ese dinero se tiene que trabajar. Entonces, es necesario trabajar. Lo mismo es la necesidad de orar. Lamentablemente, miles de millones de personas no oran, no tienen una vida de oración, no tienen una vida de meditación. Millones de personas. Dentro de esos millones de personas hay miles de cristianos que tampoco oran. Usted me podría decir, yo sí oro. Perfecto, muy bien. Pero ¿estaremos orando conforme a la voluntad de Dios? ¿Conforme al propósito de Dios? ¿Qué es para ti oración? ¿Solamente es pedir y pedir y pedir y pedir? No, es mucho más. Entonces Jesús les habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando una persona ha dejado de orar es porque ya desmayó, ya no continúa, ya cesó de orar, ya dejó la vida de oración, ya se quedó atrás. Entonces, cuando uno deja de orar es porque ya desmayó. Y Jesús está diciendo sobre la necesidad de orar siempre, siempre, siempre. Siempre no es un rato, siempre no es una vez a la semana, siempre no es una vez cuando yo estoy enfermo, siempre no es cuando yo estoy sin trabajo. No, orar siempre significa todos los días. Hay una necesidad muy grande en nuestro interior. Es la oración. Así como este cuerpo necesita alimentarse, nuestro espíritu necesita orar, orar. Porque si no comemos, nos adelgazamos y nos da cualquier gripe, pandemia y nos afecta porque nos debilitamos. Y hasta morimos. Igual es la oración. Cuando no oramos, nuestro espíritu se va debilitando y terminamos muertos espiritualmente, alejados de la comunión con Dios, del propósito de Dios y caminamos como sonámbulos sin vista.
Entonces Jesús está hablando sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Voy a leer todo el asunto. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. El juez cumple una función muy importante en la vida de los seres humanos. Está para sentenciar o para levantar la acusación. Entonces dice que había un juez, pero este juez ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, era una persona que tenía un gran alto cargo, que tenía que ser usado a favor de la ciudad, a favor de la gente, en conflictos grandes y en conflictos pequeños. Pero dice que este juez no temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, no cumplía su deber como tenía que hacerlo. Era un juez relajado, era un juez sin vergüenza, era un juez que no le importaba ni Dios ni los seres humanos. Bueno, al ser humano no le interesa ni Dios ni la gente tampoco. Entonces, algo comparado, ¿no? La gente no le interesa a Dios, nadie busca a Dios, no le interesa. Gente que no busca a Dios porque no le interesa a Dios. Esas personas que no buscan a Dios, te aseguro de que nunca tendrán una buena relación con los seres humanos. Aunque tú conozcas a mucha gente que va a la iglesia, eso no significa que lleven una vida de oración. Entonces, había también en aquella ciudad una mujer viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Esta mujer viuda, en la Biblia, se refleja como que los jueces tienen que ayudar a las viudas, hacerle justicia a las viudas cuando están dentro de la razón. Pero este juez no le hacía caso a esta viuda. Y dice que venía a él diciendo, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y el juez no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, después de tanto tiempo, estaba la viuda chancando y chancando y chancando al juez que cumpla sus funciones, que le haga justicia. Y el juez dijo, bueno, ya le voy a hacer justicia. Aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, él tenía paciencia. Simplemente no le daba ganas de hacer la justicia a esta viuda. Pero dice que para que no me agote la paciencia, le voy a hacer justicia. Para que no me moleste. Ya quiero deshacerme de esta mujer, decía el juez. Y dijo el Señor, y acá Jesús hace un corte en la parábola, y Jesús dijo, y escuchen lo que el juez injusto dijo. Y el juez injusto dijo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Grábate esa palabra, te lo repito. ¿Y acaso Dios no hará justicia? Dios es juez justo y verdadero. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? Ya no habla de oración, habla de clamor. Que claman a Dios de día y de noche. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Como que la oración es un ratito nomás, ¿no? Y el clamor aquí indica que es de día y de noche, ¿no? ¿Cómo está tu vida? ¿Horas? Qué bueno. Pero la oración es un corto tiempo, 10 minutos, una hora, ¿no? Pero el clamor va más allá que la oración. Es día y noche. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Entonces la característica de un escogido no es que ora, sino que la característica de un escogido es aquel que clama a Dios de día y de noche. Muchos decimos, yo soy cristiano, yo soy religioso, yo voy a tal iglesia, perfecto. Tú y yo podemos decir todo eso. Pero Dios va a responder a aquellos que claman de día y de noche.
¿Por qué Dios va a responder a aquellos que claman de día y noche? Porque esos son sus escogidos. Vivimos tiempos peligrosos, tiempos de encierro, y qué bueno, repito este asunto, pero ¿somos escogidos de Dios? El escogido es aquel que clama de día y noche. Ahí lo dice, la palabra de Dios lo dice. Jesús mismo lo está diciendo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto Dios les hará justicia. Pronto les hará justicia. ¿Cuál es la diferencia de uno que ora y otro que clama de día y de noche? El que ora puede orar, pero no va a ser respondido inmediatamente. Pero el que clama de día y de noche continuamente, dice la Biblia que Dios les va a responder pronto. ¡Qué maravilloso! ¿Por qué Dios no me responde? Porque estás orando y no estás clamando. Pero yo siempre oro. Sí, pero es muy diferente que clamar. Y la perseverancia de orar y no desmayar. Entonces, pero os digo que pronto Dios les hará justicia. A los escogidos que claman al día y de noche. Pronto les hará justicia. No a los que oran, sino a los que claman de día y de noche. Os digo que pronto les hará justicia. Y hace una pregunta el Señor para estos tiempos. Y nos dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué tiene que ver la oración con la fe? Porque el Señor está hablando de la parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y que sus escogidos claman a Él de día y noche. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, porque va a venir el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué tiene que ver la oración, el clamor con la fe? Santiago dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Entonces la oración no solamente es emitir palabras, sino que es hablar cara a cara con Dios. Y cuando tú y yo hablamos u oramos, estamos viendo el rostro del Señor, su presencia del Señor, deja de ser una oración y se convierte en un clamor. Es maravilloso. Yo puedo orar ahorita, Padre, te bendigo, Señor, bendice a la nación, guarda al presidente, Señor, ten misericordia de los que están enfermos. Esa es una oración, pero repetitiva. Pero cuando está la presencia de Dios, hermano, esa oración se convierte en clamor. ¿Por qué? Porque la misma presencia nos guía a interceder con mayor fortaleza, con mayor empuje, con fuego espiritual, percibiendo, sintiendo lo que nadie siente, la presencia del Señor. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará aquellos que dicen ser cristianos? ¿Los hallará en esa fe que es el conocimiento exacto de la voluntad y del propósito de Dios? Mira, amigo, amiga, iglesia toda, cuál importante es meternos en la oración. Conversaba con un siervo en la mañana, un siervo de Dios que es de la Argentina, y yo le decía, cuando uno agarra un león y lo mete a una jaula, ese león se va a desesperar porque no es su hábitat, no es su costumbre. El león ha nacido para ser libre, no enjaulado. Una vez que saquen al león, el león va a salir con más furia. Se va a estresar ahí adentro. Cuando el ser humano es encerrado en un lugar, sus defensas bajan. Se vuelve más sensible, más vulnerable y le afecta a todo y se desespera y se angustia. Mucha gente quiere salir de una vez porque ya no aguanta el encierro. Pero los cristianos,
Cuando entendemos esto y clamamos a Dios, creyendo que Él está ahí, Él es nuestra paz. Y podemos soportar la presión que el mundo tiene, porque la paz que recibimos de Dios sobrepasa todo entendimiento y toda fortaleza y nos ayuda a estar en reposo y en quietud. Cuán importante es llevar una vida de oración. La oración con la presencia de Dios nos eleva a un nivel de oración más alto, que es un clamor, que es ser constantes. Deleitamos de esos momentos y no desmayamos allí, porque la presencia de Dios es nuestra fortaleza. ¿Sabes por qué la gente desmaya orando? Porque no encuentra la presencia, ora rutinariamente, parece que está bien, se auto-ora, se siente bien, pero no es cuestión de autosentirse bien por uno mismo, sino que nos sentimos bien porque la presencia de Dios viene y nos fortalece. Como Dios le decía a los profetas, ciñe tus lomos. Y Jesús dijo, yo estaré contigo. Y Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría y nos enseñaría, y nos fortalecería, y nos encaminaría. Entonces, en estos días, hermano, en la cual Dios ha dado reposo, tanto espiritual como físico, porque estamos en casa descansando, y nos ha dado reposo de tantos afanes, tantas correteaderas en el mundo, nos ha dado un reposo espiritual. Es el tiempo de comenzar a meternos en la oración, porque Jesús dijo la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La fe nos lleva a depender de Dios en la oración, en el clamor, en la súplica. Pero cuando dejamos de orar es porque hemos dejado de confiar en Dios y ahí la fe nos comienza a faltar. Te animo, iglesia, te animo a ti, oyente, que aprendamos a orar. Un día sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos, enséñanos a orar. ¿Sabemos orar? Si los discípulos que estaban con Jesús no sabían orar, ¿sabemos orar? Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos dará palabra y nos enseñará a pedir como conviene. Es que la oración no es pedir como a mí me conviene. La oración es que el Espíritu Santo nos guía a pedir como conviene a Dios, hermano, no que me conviene a mí. Entonces tenemos que hacer un alto y reflexionar y aprender a llevar una vida de oración, de clamor y de súplica. Y uno de los resultados, hermano, de una oración profunda es que ya no somos iguales. En el sentido de que vamos entendiendo más la palabra, vamos entendiendo más la revelación de Dios, vamos entendiendo más el propósito y nuestra vida va subiendo peldaños, llegar a niveles más altos, a entender mejor el asunto. Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, amada hermana, a todo aquel oyente que se ha dado su tiempo, un momento para escuchar estas palabras. Lo único que te pido en el Señor, que aprendamos a orar. Tú busca a Dios. No te digo que te arrodilles, no te digo que te eches en el suelo, solamente te digo, puedes hasta orar sentado. Decirle, Señor, enséñame a orar porque yo no lo sé. Y el Espíritu Santo va a ayudarnos a pedir como conviene. Vamos a orar. Padre nuestro, te bendecimos, Señor. Podemos comunicarnos contigo a través de la oración, de la meditación, de la reflexión, Señor. Te pido que derrames, Señor, espíritu de oración y de gracia en todos los oyentes, Padre amado, para pedir como conviene, Padre amado. Señor, añade el incienso a la oración de tu pueblo y seamos encontrados, Señor, en oración, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bendiciones.